Muy buena tarde tengan cada uno de ustedes, estudiantes. Espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Estaremos trabajando con la guía número 5 del curso de filosofía. Entonces vamos a empezar. El día de hoy pues vamos a estar abordando de qué hablan los filósofos actuales, es decir, ¿en qué consiste la filosofía pues, de estos tiempos, de estos años más recientes o más modernos? ¿Qué ideas pues, son las que desarrollan los filósofos en la actualidad? Ya hemos hablado un poco sobre algunos filósofos que pues estuvieron hace muchísimo tiempo, que fueron quienes pues fundaron de algún modo disciplinas o formas de pensamiento. Entonces hoy pues lo que vamos a intentar ver con una forma así muy generalizada es sobre las tendencias o las corrientes filosóficas pues más recientes o lo que hoy día se dedican nuestros filósofos. Muy bien. Hay una parte muy importante que es esta, donde dice que el papel de la filosofía como proveedora de conocimientos fiables, o sea que podemos confiar en lo que ella nos dice, ha quedado en entredicho. ¿Por qué? Porque hay personas pues que ya no la consideran como una disciplina confiable y hay algunos otros que todavía la consideran como tal. Dentro de los que no la consideran confiable, la pueden ver de este modo, ya que pues no se basa tanto en la experimentación o en la aplicación científica y que por lo tanto, entonces no hay forma de comprobar lo que está intentando establecer la filosofía. Mientras que hay otras personas que sí la apoyan porque es una disciplina más que todo reflexiva, es decir, que es más que se va a desarrollar dentro de nuestra mente sin que nosotros pues tengamos que recurrir a métodos experimentales porque nuestro puro conocimiento es amplio y es algo que no se puede comprobar de esa manera, pero que existe. Entonces, hay que tener en cuenta que la filosofía casi siempre va a estar relacionada de algún modo con la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es uno de los más potentes impulsores de la filosofía. Esto quiere decir que la filosofía sigue estando hoy en nuestros días gracias a que la ciencia pues la ha llevado, la ha tenido siempre a la par para poder entonces hacer una reflexión del trabajo realizado. Es decir, que los científicos aún se toman el tiempo para reflexionar, para filosofar sobre los enigmas del universo, porque al final de cuentas, la filosofía lo que intenta resolver es cómo surgió todo, qué es el espacio donde nosotros vivimos, qué somos, hacia dónde nos dirigimos, o sea, ese tipo de preguntas y gracias a la ciencia pues hemos logrado descubrir bastantes de ellas. Nos dice que mientras el ser humano siga sintiendo su existencia como una fuente de inquietudes, anhelos de crecimiento y de realización, seguirá habiendo filosofía. Recuerden ustedes que la filosofía pues al ser una disciplina madre de todas las ciencias, surgió ¿de qué? De la inquietud, surgió de la curiosidad que tuvieron las personas, como decía ahí, ¿verdad? Poder tener anhelo de conocer más. Cuando los antiguos griegos empezaron a observar las estrellas, cuando ellos vieron que este era una alternativa, que había algo más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, ahí existió ya una de las primeras fuentes de inquietud. Y el ser humano es un ser curioso. Como personas, todos nosotros somos muy curiosos y lo que queremos
es descubrir el por qué y el para qué de las cosas. Es como cuando ustedes ven algo nuevo, algo diferente, a ustedes les interesa y dicen, ¿y por qué pasa eso? ¿Y qué más sigue? ¿O para qué se hace esta actividad? Entonces, desde ahí, ustedes ya tienen esa inquietud, ya quieren conocer o ya quieren saber más sobre el tema y esto los lleva a hacer la filosofía. Cada vez que ustedes tienen una pregunta y se ponen a reflexionar sobre esa pregunta que tienen, ya están haciendo filosofía. O sea que la filosofía sigue aún hoy en nuestros días, pero casi siempre va a ir acompañada ¿de qué? De la ciencia. Muy bien. Hablamos de algunas corrientes y tendencias relevantes, algunas de ellas, es decir, las que más van sobresaliendo en cuanto a los aspectos filosóficos. En primer lugar, tenemos la filosofía de la ciencia, ya que la ciencia va a estar acompañando de forma permanente a la filosofía, entonces también se necesita de una reflexión de estas disciplinas. Nos dice que esta se va a ocupar de saber cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas y de saber si la ciencia es capaz de revelar la verdad. Es decir, que a través de la filosofía de la ciencia, lo que se intenta es ver la evolución que ha tenido la ciencia y qué tanto puede llegar a de verdad descubrir la realidad de las cosas. Un ejemplo puede ser las situaciones de cómo es nuestro planeta Tierra. Hace muchos años se creía en la Tierra plana. Últimamente ha estado surgiendo un poco teorías y algunas personas que aún creen en esto. Sin embargo, con el tiempo, con el paso de los años o de los siglos, pues llegaron nuevas teorías que comprobaban que la Tierra pues era redonda, no era plana. Esta es un ejemplo muy básico de cómo cambian las teorías científicas, de lo que se creía hace muchos años a lo que hoy en día pues de alguna forma ya se ha comprobado. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta si de verdad revela lo que es o son simples suposiciones. También va a estudiar la naturaleza y la obtención de las ideas científicas, es decir, cómo surgen las nuevas teorías, cómo surgen todas esas teorías que hablan, por ejemplo, del origen del universo, cómo surgen las teorías de cómo han sido formados los organismos. Entonces, también hace una reflexión sobre esos pequeños aspectos, los cuales pues ayudan a darnos cuenta del poder que tiene nuestro cerebro. También la filosofía de la ciencia nos ayuda a saber cómo la ciencia describe, explica, predice y contribuye al control de la naturaleza. La naturaleza nos fue dada para que nosotros de algún modo la administremos, pero también tenemos la inquietud de poder pues comprenderla mucho mejor y utilizarla a nuestro favor. Entonces, dentro de la ciencia hay algunas disciplinas que se encargan de estudiar a la naturaleza, de saber cómo utilizarla para mejorar nuestra calidad de vida, para ir mejorando en nuestro desarrollo. Entonces, la filosofía de la ciencia también se encarga de eso. Se encarga también de la formulación y uso del método científico. A través de la filosofía, entonces, nosotros podemos hacer una reflexión de un problema dado y que pues, nos pueda servir para formular hipótesis de investigación y que de este modo pues lleguemos a la verdad de un asunto. Entonces, nuevamente repito, la filosofía va muy de cerca con lo que es las ciencias teóricas, las ciencias experimentales, y siempre van a necesitar la una de la otra para pues, seguir existiendo. El lenguaje es otra de las corrientes que ha tenido
mucho auge o que se ha estado trabajando mucho, porque como nosotros sabemos, pues el lenguaje es una de las formas más amplias en las que nosotros nos podemos comunicar. Y de este modo, al ser un elemento indispensable en la vida del ser humano, porque somos un ser social, que por lo tanto necesitamos sí o sí comunicarnos, cada vez pues van surgiendo nuevas teorías, van estudiando nuevas relaciones, ¿verdad? De funciones del lenguaje, de la conexión entre el lenguaje, la verdad y la realidad, para poder entonces, pues nuevamente repito, mejorar nuestra vida. La idea de todas estas disciplinas científicas es ayudarnos como humanidad, ¿verdad? A ser mejores. Por ejemplo, las personas que son ciegas, ¿cómo se pueden ellas enterar de algunas situaciones? ¿Cómo pueden ellas pues vivir en nuestro mundo con esta discapacidad? Entonces, en ese sentido, pues hubo quien desarrolló un sistema para que pudieran ellos leer, que fue el sistema Braille. Entonces, en cada elemento, cada objeto que las personas ciegas tienen en su hogar, tiene una pequeña etiqueta con este código. Y entonces ellos lo utilizan también para aprender, para conocer, para pues vivir mejor en su entorno. También nos dice que estudia la relación entre el lenguaje, el pensamiento y el mundo, el uso del lenguaje, la interpretación, la traducción y los límites del lenguaje, es decir, todo lo que tiene que ver con nuestros procesos comunicativos. También la filosofía pues los ha estado estudiando desde distintas perspectivas. Hablemos, por ejemplo, de nuestro idioma español. Nuestro idioma español, pues, tiene, como ustedes saben, normas o reglas de su uso. En el caso del español, es la Real Academia Española quien se encarga, pues, de constantemente hacer estudios sobre precisamente esto, ¿verdad? El uso del lenguaje, su interpretación y los límites, ¿verdad? La relación que existe entre las diversas palabras. Por eso es que vemos que cada año pues se actualizan, ya sea que se agreguen nuevas palabras al diccionario, hay algunas que se van eliminando, reglas ortográficas que aparecen, que se quitan, que cambian, entonces todo eso también tiene que ver. Okay. También tenemos otra disciplina que es llamada hermenéutica. La hermenéutica, pues, es una disciplina filosófica que nos habla de el arte de interpretar y asimismo explicar. En este caso, pues, hablamos de textos. El método hermenéutico permite explicar, interpretar y traducir textos en su mayoría, escrituras sagradas y textos antiguos que sean filosóficos. Es decir, que esta disciplina se va a encargar mayormente de traducir, es decir, de poder trasladar a otro idioma, de interpretar, por lo cual hay que leerlos, analizarlos y poder dar una interpretación de lo que se está leyendo para luego compartirlo con los demás. Nos dice escrituras sagradas, como por ejemplo, puede ser la Biblia, puede ser el Corán, puede ser la Torá, o sea, todos los libros sagrados o escrituras sagradas de las diferentes religiones, pues han llevado un proceso como este, que es traducir e interpretación de estos textos para luego enseñar lo que ellos nos dan a conocer. Y textos antiguos, ¿verdad? Es decir, de estos filósofos que vivieron hace mucho tiempo y dejaron sus escritos, entonces hay personas que se encargan de estudiarlas, traducirlas, para poder luego compartir lo que estas personas tuvieron para decir con nosotros. El proceso de interpretación, pues es un proceso un tanto, pues, complejo. ¿Por qué complejo?
porque como personas no todos pensamos exactamente igual, cada uno pues varía la forma en que razona, en que reflexiona. Por lo tanto, pues la interpretación a veces puede cambiar. Aquí hay un ejemplo. Este texto pues es un texto que podemos reflexionar, que dice: no existe alguien que logre encender una lámpara para reservarla en una caja, sino que la colocan sobre la mesa y así logran que dé luz. Ok, ¿qué se puede interpretar o qué puedo yo comprender de este pequeño fragmento? Lo podemos interpretar desde dos puntos. Puede ser interpretado de varias maneras, por supuesto, como si se estuviera hablando de una verdadera lámpara y de que las personas nunca las guardan y las usan para alumbrar todo el lugar y poder ver mejor. O sea, desde un aspecto pues un poquito más literal, ¿verdad? Donde si nosotros compramos una lámpara es precisamente para iluminar. No voy a comprar la lámpara y la voy a ir a guardar y que se quede ahí, sino que la voy a utilizar para iluminar un espacio y poder ver mejor. Pero la otra forma de interpretarlo, y es la que el autor quiere hacer saber, y se refiere a que las personas no guardan las cosas que tienen para no usarlas, sino que su mayor sueño es sacarlas a la luz para que puedan ser vistas por el mundo. Un talento que no debe ser ocultado. Es decir, es otra interpretación que podemos dar a este pequeño texto. Donde si yo tengo un talento, yo tengo una habilidad, no me la voy a guardar para mí, sino que la voy a compartir con los demás. Es como ustedes están en un proceso de aprendizaje. En un momento, ustedes van a decir: yo ya puedo realizar esta y esta otra actividad, entonces yo las voy a compartir. Ya los van a buscar personas para que les inyecten, para que los canalicen. Cuando ustedes sean médicos, cuando sean enfermeros o enfermeras, no van a tener el título para guardar sus conocimientos, sino que ustedes lo que van a querer es aplicarlos, es que todas las personas puedan hacer uso de sus conocimientos, porque para eso están estudiando. Entonces, eso es lo que nos quiere decir este texto. Y básicamente de eso se encarga la hermenéutica, que es interpretar el texto para poder darle un nuevo sentido. Con el siguiente. Y la ontología. La ontología pues también es otra disciplina que es derivada de la filosofía, que se encarga de analizar las diferentes entidades fundamentales que forman y componen el universo. Es decir, pues es un estudio de los entes, de los seres que conformamos el universo. Nos dice que existen diferentes tipos de entidades y la ontología busca estudiar las relaciones que se dan entre ellos, es decir, cómo relacionamos todos los entes existentes, ¿verdad?, dentro de nosotros. ¿Cuáles son algunos de estos entes o entidades que estudia la ontología? La deidad suprema, es decir, lo que nosotros conocemos como Dios. La ontología se encarga de estudiar, ¿verdad?, la existencia de un ser superior, es decir, de las deidades o dioses, y de este modo pues comprender cómo se relacionan con nosotros como seres humanos, cómo nosotros buscamos una conexión siempre con una entidad suprema. Entidades que son abstractas, es decir, que no podemos nosotros pues poder tocar, como podrían ser los pensamientos o los números. Los números son entidades abstractas, porque yo no puedo decir toqué un 4, o sea, sí puedo realizar algo que tenga la forma de un 4, pero no es que exista como un objeto. Entonces también cómo nuestros pensamientos, cómo los números, cómo las ideas surgen de nosotros como personas y cómo los utilizamos. Por ejemplo, ustedes pueden hacer una suma mental. Si yo les preguntara cuánto es 2 más 2, van a decir, es 4.
Entonces, en su mente, ustedes ya tienen la idea, ustedes ya tienen la respuesta, ustedes trabajan con números sin necesidad de que yo tenga que dibujarlos o presentarles esos números, porque en su mente ya están, ya existen. Por lo tanto, son llamadas entidades abstractas. Mientras que las entidades concretas, pues ya serían entidades que sí podemos nosotros de alguna forma tocar, como los objetos, como las plantas, como los animales. Son entidades que son concretas porque sí tienen un espacio físico, sí tienen un cuerpo que nosotros podemos fácilmente poder llegar a visualizar y a tocar. Entonces, eso es lo que estudia la ontología. Ahora bien, regresando al tema principal, ¿de qué hablan los filósofos actuales? Dentro de los temas que nuestros filósofos hoy en día trabajan, pues se encuentran principalmente estos que abarcamos ahorita. Muchos de ellos son científicos, muchos de ellos se dedican al estudio de disciplinas como el lenguaje, como la política, como la teología, por ejemplo. O sea, hay muchas personas que hoy en día se dedican a diferentes ciencias que al final de cuentas son derivadas de la filosofía. Es decir, que toda aquella persona que recurre al pensamiento, a la reflexión, a la búsqueda de la verdad, es considerada como un filósofo. En nuestro país existen personas, hemos hablado en anteriores ocasiones de científicos que de alguna u otra forma destacaron en nuestro país. Entonces, cada uno de ellos lo podemos considerar un filósofo, ya que ellos pues tuvieron un proceso relacionado a esto. Si bien nuestro país pues siempre presenta algunas dificultades para que estas personas puedan desarrollar su potencial pues mucho más, sí existen mentes privilegiadas que aún así van poco a poco desarrollándose en estas disciplinas y de este modo pues logran hacer filosofía.